Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hermanas y hermanos, alhamdulillah que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha hecho musulmanes. Hay un tema que quiero rápidamente platicar con ustedes. O sea, les quiero leer algo que, que no está disponible en español. Pero veo que tenemos un problema de verdad en la comunidad de habla hispana, porque pues muchos de los musulmanes hoy, ¿no? Pues nos metemos a una página X para que nos den una fatwa, ¿no? Para que, o sea, es muy común, por ejemplo, los que, o sea, tienen sus respectivas páginas, ¿no? Para conseguir fatwas, para saber qué hacer en X punto y tan. Pero hermanos, yo les quiero decir una cosa importante. O sea, necesitamos para nuestros asuntos estudiar a profundidad sobre todo lo que vamos a aplicar a nuestras vidas, ¿no? O sea, tenemos que ver primero que las evidencias sean sólidas y también ver qué han dicho los grandes ulema, ¿no? Y los del pasado, porque siempre tenemos este asunto. O sea, hoy muchos siguen, por ejemplo, se meten a la página del Sheikh Munajjid, ¿no? En Saudi Arabia, que ha hecho una gran labor, no voy a decir que no, pero y a veces nomás te da una embarradita del tema, a veces no, a veces sí. O sea, hermanos, ya dejémonos de tonterías y estudiemos realmente lo que es. Bueno, el punto es sobre el Juma, Salatul Juma. Una de las condiciones para el Salatul Juma es el Jamat, o sea, la congregación. Para poder establecer una congregación es para mí un poco triste ver que en una ciudad existan luego mezquitas con nomás 3 musulmanes, ¿no? Cuando hay otras mezquitas más grandes, donde está un Jamaat más grande. Ahora hay que considerar logística y todo eso, pero más que nada hay que considerar lo que realmente es la obligación para considerarlo un Jamaat, ¿no? Yo vivo, por ejemplo, en una ciudad donde no hay un Jamaat, y bueno, hay que entender el concepto, hay que entender lo que han dicho los ulema y bórrense lo que se les ha dicho, hermanos. Astaghfirullah, lo digo en serio, bórrense, porque yo sé que, astaghfirullah, pero yo sé que a muchos hermanos hispanoparlantes agarran un poquito de aquí, agarran un poquito de allá, y realmente si les preguntases qué han dicho los grandes ulema, no saben. Algunos dicen yo soy Hanafi, pero no saben realmente lo que ha dicho Abu Hanifa, o siquiera Abu Yusuf o Mohammed Shaybani, ¿no? ¿Y por qué digo Abu Hanifa? Por rahmatullahi alayhi, porque hay muchos Hanafi, ¿no? Hoy. Como si te vas a África, encontrarás a muchos Maliki, ¿no? Te vas a Indonesia, te encontrarás a muchos Shafi. Yo les quiero leer lo siguiente rápidamente. Hay un libro de fiqh clásico donde Ibn Rushd compila la opinión de los grandes ulema sobre el tema en su época, ¿no? Ibn Rushd era del siglo 13 más o menos, si no me equivoco. Bueno, está hablando de las condiciones del Juma. Las condiciones del Juma. Dice, están de acuerdo todos los ulema. Esto es el Jumhur de los ulema. Están de acuerdo el Jumhur de los ulema
en que las condiciones para la validez y la obligación del Yuma es la condición que exista una congregación. Ahora tengan paciencia, no se queden con este tema porque les tengo que leer más de 2000 páginas, más de 2000 palabras para que entiendan lo que han dicho los grandes ulemá del tema, para que nos vayamos desmistificando muchas tonterías que tenemos en nuestra comunidad y el folclore. Ok, tiene que existir un yamat. Ahora, habría que definir qué es un yamat, ¿no? Y difirieron los ulema respecto al número para considerarlo un yamat, una congregación. Algunos han dicho, ahora, por favor, si están viendo este tema, no se va, o sea, si se van, no, yo no he dicho nada, ¿eh? Si se quedan hasta el final, verán las conclusiones, porque esto es algo muy, muy común de Ibn Rushd. Te da algunos temas, pero luego se va ahondando y termina el tema de una forma interesante. A veces mete sus posturas, porque luego a veces dice, y nosotros, porque él era maliki, no era de España, pero ahí les va. O sea, difieren sobre el número de la gente para que se considere un yamat. Algunos dijeron que es suficiente con una persona, con el imam, ¿ok? Algunos dijeron que es posible hasta el imam y una persona. Esta es la opinión de Imam Tabari, ¿ok? Imam Tabari, famoso Mufassir. Algunos han dicho que debe de haber 2 más el imam, ¿ok? Esta es la opinión de Abu Hanifa. Algunos han dicho que debe de haber 40 personas. Esta es la opinión del Imam Shafi y de Imam Ahmed bin Hanbal. Y algunos han dicho que debe de haber 30. Algunos han dicho que no se debe de fijar un número, pero han dicho debe de ser un número suficiente para poder establecer un balad, para establecer un asentamiento, ¿ok? Ahora, ahí les va, hermanos, esto es mi comentario y les digo, y aquí también a rato, si se quedan, van a entender. El Islam, realmente los libros de fiqh, los que debemos estar leyendo, no se consideraba el muslim viviendo sin autoridad, ¿ok? Este es un punto muy importante, sin autoridad islámica, sin que haya un gobernante musulmán encima de ellos, en un balad, en un lugar específico, con un gobernante específico. O sea, no se contemplaba esto de vivir en tierras no musulmanas, ¿verdad? ¿Ok? Se hablaba del tema en otro contexto. Esto es importante que lo entendamos, ¿ok? Porque aquí, y esto es una postura de Abu Hanifa, o sea, se puede considerar el número que se considere lo suficiente para que se considere un yamat, un asentamiento. De acuerdo a esta opinión, dice Ibn Rushd, que basado en lo que dice Imam Malik, es permitido que sean 3 o 4 personas, ¿ok? Para el establecimiento de un yamat, de un asentamiento, de una población, ¿ok? La razón por su desacuerdo es respecto a una disputa sobre el número mínimo que se puede considerar como plural, ¿no? Porque Allah dice en el Corán, esto se los digo, o sea, en Surat al-Jumu'ah, dice Fasa'u ila dhikrullah. Sa'u es plural. Para que exista el plural en árabe, recuerden que tenemos el singular, el dual y el plural. Entonces, para que haya 3, tiene que haber 3 plural, ¿okay?
Entonces una de las razones por la discrepancia es que se puede considerar como plural, jama'a, y de ahí la palabra jama'a, plural. Dicen puede haber 3, 4 o 2, y si se incluye al imam en el número, no. Esto es bien importante. Otro punto, y no lo maneja aquí el Sheikh Ibn Rushd, ahora Ibn Rushd en cuestiones teológicas hay que tener cuidado, pero Ibn Rushd en cuestión de fiqh, y esto hay que entenderlo también, hermanos, estos hermanos que sacan de contexto el tema de salafía, son cuestiones, la cuestión teológica, ¿ok? O sea, la teología en el Islam, sí, si quieres, hay que tratar de ser puritanos y conservar esa teología, ese credo, esa aqida que comprendieron nuestros salaf. Eso debe de quedarnos claro. Pero no hay que descartar, porque pues sabemos que grandes partes de esta umma tienen una ideología de los Jalaf, ¿okay? Una teología de los Jalaf, pero eso no, porque grandes de los Jalaf fueron grandes fuqaha, ¿no? Grandes en el fiqh, en el usul, en el qawaid, grandes, ¿no? Más grandes que muchos de los que siguen la metodología teológica de los salaf. Este es un tema aparte, no hagan conclusiones, estudiemos, por favor. Ahora, la razón, lo que dice es, si se incluye el imam, no. Yo les voy a comentar. Muchos ahora incluyen, o sea, mujeres, o sea, hacen un jamaat y van las esposas, los hijos. Las mujeres en el número de jamaat no se considera en este aspecto, y ojo, no se considera porque son dependientes, shar'an, son dependientes, ¿ok? Pero esto es otro tema, que el derechos de la mujer y todo eso, vamos, no hagan conclusión. Estamos hablando de fiqh, queremos entender qué se necesita. Si ustedes viven en una población X en México, tienen un jamaat, tienen la obligación de hacer Juma, sí o no, porque yo ya estoy cansado de tonterías, porque muchos de los problemas que tenemos en nuestra umma hoy es de que se juntan 3, no saben ni quiénes son esas 3 personas con las que están juntando simplemente para hacer el Juma, porque es la cuestión más importante y está bien, porque hay gente que solo hace el Juma en su vida, ni siquiera hacen sus salats, ¿no? Solo hacen el Juma, muchos, esto es muy común, astaghfirullah, es algo terrible, pero existe, hermanos, para los que entienden el Islam y aman el Islam, se les hace difícil creer, pero hay muchos que solo hacen el Juma, entonces llegan de sus países y aquí lo único que quieren hacer el Juma, sea con quien sea, donde sea, ¿no? Y ese es otro punto, ¿dónde se hace el Juma? Ok. Aquellos que mantienen que la condición que debe de ser considerado, o sea, estos que hablan de que tiene que ser plural, o sea, más de 3 o 4 con el imam, hay quienes se incluyeron el imam, y hay quienes no incluyeron el imam. ¿Ok? Este es nomás así, él nomás está tocando primero los puntos. O sea, el Imam Rushd está tocando los puntos para que primero, y es común de los grandes ulema, del pasado, los grandes, los clásicos, los fuertes, los maestros de los maestros, ¿verdad? Ellos, es muy común que primero te ponen la temática para que no creas que se está escapando algo del tema, o sea, te ponen la temática sobre la mesa y luego ya empieza a refinar la situación. Esto es muy común entre todos los escritos de los grandes ulemas. Luego dice, aquellos que creen que
para que la pluralidad, aquellos que creen que para que la consideración mínima para que se considere plural sean tres, no estaban incluyendo al imam. Decían que el yuma es válido si hay tres personas. Ok, este tema del plural es nomás sobre el tres. Ok. Ahora, estos que entraban en este tema, normalmente ok, vamos otra vez. Aquellos, pero luego hay otros que dicen, bueno, ¿qué se considera por ada, por costumbre, por urf, una congregación? Y los que consideraban que hay que ver lo del urf, no les importaba si plural o no plural. O sea, ¿qué se consideraba un yamat, urfan o adatan? Y estos son principios que salen del qawaid del fiqh muy, muy hermosos. Que los Jalaf refinaron, sí, pero está basado en principios de los Salaf, ¿no? Mucho de lo que establecieron los Jalaf, o sea, yo tengo mis diferencias con los Jalaf respecto a ideas teológicas porque surgieron de Atenas, esta problemática surgió de Atenas, llegó algo nuevo, pero cuando es fiqh, entramos a temas, hay una base, ¿no? O sea, no son asuntos en la teología, o sea, al introducirse la teología griega, entró otra filosofía y empezaron a meter la lógica y bueno, no es la lógica, sino los argumentos de los viejos filósofos de Atenas sobre los atributos de un ser primario, ¿no? Entonces, o sea, que no podía, era como un proceso de atomización. Entonces, esto respecto a Allah es peligrosísimo y por eso, hasta la fecha, yo digo que la gente del Kalam que sigue y que rechaza los atributos de Allah subhanahu wa ta'ala es un asunto peligrosísimo. Pero en el fiqh, el fiqh, se elabora el fiqh, hacen ijtihad los ulema con consecuencias mundanas, o sea, hay cosas nuevas que surgen, entonces hacen todo. Entonces no solamente hay cuestiones nuevas, sino va creciendo el yamat, va creciendo las responsabilidades. Entonces el fiqh se tiene que ir ajustando a las circunstancias, ¿no? Esto es importante que lo entendamos, por favor. Y hay que ver qué han dicho los grandes ulama. Entonces, Salatul Juma, el número de Salatul Juma, estamos hablando de esto. Está hablando Imam Rushd, que Bidayat al-Mujtahid, de este libro lo estudian en las grandes universidades en Medina, ¿no? A pesar de que Ibn Rushd era filósofo, tuvo serias cuestiones teológicas de las que pudiéramos discutir en algún momento, pero su libro de fiqh es punto y aparte, es muy bueno, es un libro de fiqh comparativo excelente. Hay pocos en esta categoría como... Entonces se consideraba, o sea, unos consideraban lo lingüístico para el Jamaat y otros consideraban la tradición. O sea, ¿qué es Jamaat? Y los que consideraban la tradición de la palabra, o sea, ¿qué significa congregación de acuerdo a la costumbre? Esto era muy común con Imam Malik y todos los cuatro aima en este tema, o sea, se veía que se consideraba como aquí ya no era una mera cuestión lingüística, se tiene que regresar siempre al profeta y el primer Jamaat. Esto era costumbre de todos. Para la validez
de una oración del viernes del Juma, tendría que ser en un lugar, en un establecimiento permanente. Entonces se debe de fijar en el número de personas que pueden establecer un establecimiento permanente para ellos, o sea, en un asentamiento urbano. ¿Ok? Esta es la opinión de Imam Malik. ¿Ok? Rahmatullahi alayhi. Aquellos que fijaban el número a 40, o sea, Imam Shafi, Hanbali, lo hacían en base a un reporte que este fue el número del primer Juma que estableció el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en Medina, justo antes de la emigración del profeta a Medina. O sea, lo estableció el famoso Sahaba, Muad ibn Jabal, el famoso, ya me está fallando el jovencito que lo amarró su mamá lo amarró a una silla que no lo dejaron, y finalmente se volvió un líder, y Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo mandó a predicar a Medina. Umeir. Bueno, subhanallah, estoy bloqueado ahí. Uno de los grandes sahaba, Umeir, creo que era Umeir, jovencito que se fue aún muy joven, pero fue el encargado de llevar la dawa, dar dawa en Medina antes de que emigraran los mequinenses, ¿no? O sea, fue a dar dawa y a establecer las condiciones. Hicieron un Juma, y este Juma tenía 40 personas. Por eso Hanbali y Shafi dicen que tiene que haber 40. Esto, Imam Rushd dice, es una de las condiciones para hacer el Juma. Ok, no se me vayan, o sea, si les interesa el tema, no se vayan, porque apenas está empezando, ¿no? Inshallah, en el conocimiento hay que tener paciencia, hay que leer y estudiar. Y bueno, yo estoy estudiando otro tema, pero me metí a este tema por una circunstancia de una llamada telefónica que recibí, porque tenemos esta situación en Cuernavaca, Morelos. Y es una situación interesante. Yo invito a cualquier morelense que quiera, vengan, hacemos una reunión, platicamos del tema seriamente, ¿ok? Porque aparte de todo esto que va a mencionar Imam Rushd, hay otras condiciones de mis 30 años de experiencia en Dawa que yo también opino en esta cuestión. O sea, la efectividad y los objetivos, porque el Juma no solamente es congregar a los musulmanes para que hay muchas cosas muy simbólicas dentro del Juma, ¿no? Y luego hay problemas cuando no los tomamos en cuenta. Y dicho y hecho, se lo he dicho a varios hermanos que van y me llegan y me consultan: oye, tal lugar vamos a hacer un Juma. Le digo, sí, ojo con esto, y ahí van y tal cual. Ok, entonces hemos visto lingüísticamente lo que han dicho para un Jamaat, lo que han dicho los números del Jamaat, pero ahora la segunda condición para tener un Juma es de que debe de establecer, esto lo dice en Rush, es de que debe establecerse en un asentamiento permanente, y los creyentes deben de ser residentes ahí, no viajeros, ¿ok? Muqimun. O sea, si tú eres un viajero, o sea, si tú tienes la intención, hermano emigrante,
musulmán en México. Si tu intención de estar en México no es permanente, entonces, ¿qué caso tiene establecer un yuma? O sea, porque muchos de los hermanos que establecieron yumas ni siquiera están con nosotros hoy. Entonces, y esto fue, por ejemplo, Imam Malik, les adelanto, Malik decía que esto era primordial, ¿no? Decía que tenía que haber 12 personas en un yuma, pero tenían que ser gentes residentes de la comunidad. Imam Malik se basaba mucho en el urf de Medina, en las prácticas de Medina, de la gente de Medina. Esto es una cosa bien cimentada dentro de Medina. Lo que pasa es que en los tiempos del Imam Malik, Medina era la crema nata de todo, ¿no? O sea, aún en los tiempos o sea, Medina fue la crema nata, porque, pues, ¿por qué? Se los tengo que explicar, ¿por qué? ¿No? Pero aún así, o sea, porque luego hay Jamaat Tabligh que nos dice, y no, o sea, pero es real, o sea, muchos musulmanes aprenden del Jamaat Tabligh porque van y dicen, y en sus cosas que repiten constantemente en sus bayans, ¿no? Está esta cuestión que todos los sahaba se fueron de Medina, y no, esto no es cierto, hermanos, esto no es cierto. O sea, sí fueron bajo comandancia, ¿no? O sea, pero regresaban, ¿no? Iban y regresaban, pero la crema nata estuvo siempre en Medina del Islam, hasta después, ¿no? Ya pasó, después de 200 años, ya empezó Bagdad a tomar, y luego así hubo centros de estudio importantes en diferentes épocas. Fue un desarrollo, pero Medina en los tiempos de Imam Malik, antes de Imam Malik estuvieron los fuqahá de Medina, y pues era al-Bayt, o sea, ¿de dónde? O sea, para los shías inclusive les digo, o sea, cuando la gente en Kufa, ¿a dónde mandaron a pedir? O sea, aunque Ali estuvo en Kufa y Hassan estuvo en Kufa, pero luego, ¿a dónde se fueron? Se fueron a Medina, ¿no? Ahí en Medina estaba todo el asunto. Ahí la gente regresaba a Medina, regresaba a Meca y aún resolver sus dudas, ¿no? Iban con Abdullah ibn Omar. Eso está claro, ¿no? Eso es básico entender que los asuntos que de plano no podían resolver, regresaban a Medina y lo cuestionaban y preguntaban, aunque el califato estuviera en Damasco, ¿ok? O estuviera en Kufa, ¿ok? Muchos asuntos personales y demás se resolvían en Medina, ¿no? Y bueno, esto es un tema, pero esto es muy importante que lo entendamos. Entonces, las condiciones de Medina, las prácticas de Medina se tomaban en cuenta. En muchos aspectos, para esto hay muchos, y Imam Malik tomaba esto muy en cuenta. Pero luego, Imam Shafi fue definiendo algunos en su Risala, fue poniendo algunos conceptos del din, ¿no? Y obviamente lo más fundamental, siempre y todos están de acuerdo, es ir al Corán y a la Sunna, pero tenemos que regresar y ver cómo lo entendieron y cómo lo ejercieron los sahaba, ¿no? Entonces ya se tomaba así el jumhur de los sahabas, o sea, y luego, y así fue la tradición, ¿no? Ya por ejemplo Ibn Rushd te habla del jumhur de los ulama, ¿no? O el qawl al-rajih, ¿no? Esto es algo muy común de Ibn Rushd, que te habla del jumhur, lo que hablan la mayoría de los ulama, ¿no? El jumhur, y el qawl al-rajih, que es la opinión más fuerte, ¿no? Y bueno, habría que ver, pero generalmente se habla del qawl al-rajih y es la opinión más fuerte, aunque este qawl al-rajih podría ser un madhab en contra de 3 madhabs, pero a veces la democracia no es siempre correcta. El qawl al-rajih es lo más fuerte. ¿Por qué fuerte? Pues porque a lo mejor tenían un hadith auténtico que los otros no tenían, no consideraban de acuerdo a su metodología, que no se podía usar, o X, eso es otro tema. Pero bueno, entonces se consideraba que tenía que ser residentes, ¿no? Entonces Imam Malik, les estaba comentando, Imam Malik decía que tiene que haber 12 en un Jamaat. ¿Por qué 12 en el Juma? Porque cuando Muhammad sallallahu alaihi wasallam en Suratul Juma, si leemos Suratul Juma,
se habla de que Tarakuka, o sea, Allah le dice a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, te abandonaron porque fueron a la tijara, o sea, llegaron unas caravanas cuando Muhammad sallallahu alaihi wasallam estaba dando el khutbah. El khutbah en esos tiempos, los primeros khutbah, el khutbah en sí, los primeros Juma, el khutbah se daba después del salat, ¿ok? Entonces, pues ya no era como en el Eid, ¿no? Los compañeros ya no se sintieron muy obligados a estar ahí escuchando el sermón. Llegaron las caravanas de nuevo y pues era la nueva mercancía, llegó, pues no había nada, eran tiempos difíciles, ¿no? Entonces fueron a ver estas nuevas mercancías, pero se quedaron 12. Entonces Imam Malik dice, bueno, cuando menos 12. Ok, y luego habla de los Dahiri. Este es otro punto. No, tengo que resumir porque sí está muy largo. La razón por el desacuerdo en este asunto surge de si las circunstancias constantes en los tiempos del profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando él hacía el salat, se deben de considerar como para la validez de la oración del Juma, ¿no? O sea, se hablaba si tenemos que seguir a pie y letra en la cuestión del Juma esta práctica del profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿no? O sea, no al hacer el Juma, sino en la condición del Jamaat, ¿no? O sea, cuántos deben de hacer. O sea, tenemos que ver si en el primero, si eran 40 personas en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, o sea, con Umair, Musab ibn Umair, ya me acuerdo. O sea, Musab ibn Umair hizo un Juma sin el profeta sallallahu alaihi wasallam y eran 40. Y hay otras narraciones posteriores, ¿no? En los primeros asentamientos islámicos que empezaron a hacer Juma, ya después del Wufud, de la época del Wufud, ¿no? O sea, cuando llegaban las delegaciones, ¿no? En los últimos, en el año 7, 8, ¿no? 9, empezaron a llegar muchos Wufud, muchas delegaciones a la mezquita del profeta sallallahu alaihi wasallam, venida en los últimos años del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces en esos Wufud aceptaban el Islam, regresaban. Entonces hay que ver cómo establecían el Juma. Y la islamización ahí fue diferente, no fue como llegaban líderes y se islamizaban pueblos enteros, asentamientos enteros, que ahora nosotros no tenemos ya estamos tan urbanizados que se nos olvida que los asentamientos tuvieron un origen. Y en los pueblos beduinos, en los pueblos árabes, los asentamientos eran muy específicos, ¿no? Y Omar ibn Khattab tomaba mucho esto en cuenta, ¿no? O sea, la da'wah era así, y de hecho el jihad era así, o sea, era rodear un asentamiento. Hay que estudiar la historia, hermanos, para entender bien las circunstancias, para poderlo aplicar en nuestras vidas también. Ok, entonces estamos hablando aquí de asentamientos, y cuánta gente tiene que haber en un asentamiento para hacer el Juma. ¿Ok? Si tenemos que seguir el mismo ejemplo del profeta sallallahu alaihi wasallam con 40, pueden ser menos. Ahora, esto Ibn Rushd aquí dice, el profeta sallallahu alaihi wasallam siempre lo hacía en congregación, el Juma, en un asentamiento permanente, en un poblado, ¿no? Un balad, y en una mezquita central, y ese es otro tema. O sea, si puede haber para el Juma otras mezquitas en la misma ciudad. Esto es algo que se discutía, para algunos hermanos que andan ahí, que rezan, o sea, sabiendo que ahí está el Jamaat más grande, ¿no? O sea, hablemos claro, ¿no? En la Ciudad de México, yo si viviera en la Ciudad de México, haría Juma
en la mezquita de Euclides. ¿Ok, hermanos? Porque es donde más musulmanes hay. Lo que pudiera excusar a unos es las distancias. Las distancias. O sea, si de plano haces 2 horas para llegar al Juma, entonces sí, ve viendo cuántos hay en tu comunidad y ve viendo. Pero hay que ir viendo quiénes, la calidad, hermanos, de quiénes van a estar dando. Y también hay que ver, o sea, al ir a este Juma, hay que ver quién está detrás de este Juma, ¿no? Porque muchos nomás vamos y hacemos Juma y nos vamos. Pero luego así empiezan los problemas, porque nos volvemos ya como miembros permanentes de ese grupo y luego la gente ni sabe de quién está detrás de ese grupo, ¿no? Entonces hay que saber, hay que definirse, hay que hablar, hay que comunicar, hay que saber dónde, hay que tener primero taqwa de Allah subhanahu wa ta'ala, hay que buscar el conocimiento de Allah subhanahu wa ta'ala y hay que tratar de aplicar de una forma seria y efectiva, sobre todo las cuestiones comunitarias. Y lamentablemente el Juma es de lo poco comunitario que establecemos como musulmanes, ¿no? Sí, ¿no? Y el Islam es mucho más que el Juma, hermanos, mucho más que el Juma. Ok, entonces Ibn Rushd dice que tenía, o sea, el profeta sallallahu alaihi wasallam siempre rezaba en un lugar, en un asentamiento, en un lugar ya establecido, ¿no? El profeta sallallahu alaihi wasallam hizo Juma en la Meca, en Medina, ya en una comunidad musulmana establecida y en una mezquita, ¿okay? Con ese propósito, o sea, un lugar para hacer el Juma y la oración las oraciones, ¿no? Algunos han considerado esto como una condición para que se haga el Juma, ¿no? Esto mencionado. Ok, bueno, me voy a brincar esto y vamos a otro tema. Ok. Bueno, aquí está hablando, ya les dije del Imam Malik, que estipuló la observación del Juma en congregación debería ser condicionado a la existencia de un asentamiento musulmán, de un asentamiento urbano. Que tenga una autoridad, que tenga una autoridad islámica. Porque él no consideraba, Imam Malik no consideraba esto como o sea, todos menos el Imam Malik estipulaba esto, porque decía, bueno, la condición del salat, para hacer un salat, las condiciones, shurut el salat, o sea, no debe de ser, el asentamiento urbano no debe ser del shurut del salat, al Juma, así como no lo es para el shurut del salat normal, ¿no? Pero a diferencia de los otros tres. Ok, espero me hayan entendido eso. Pero sí estipulaba que la oración de la congregación del viernes debe ser en una mezquita, ya que la mezquita está ligada a la oración. Sus discípulos, sin embargo, diferían respecto a la extensión de esto, o si la mezquita debería tener un techo, y si esto era una condición para la oración del Juma,
para que sean solamente en una mezquita. Ok, luego están el arcán del Yuma, ¿no? Ok, pues bueno, eso era el punto que quería platicarles. Me brinqué mucho de las condiciones, pero ese es el punto, hermanos, que si tú vienes de otro país y estás de paso, entiendo aquí, no te voy a decir no hagas Yuma, o sea, haz Yuma, y más si es de lo poco que haces en tu vida, para tu din, pues hazlo, síguelo haciendo, porque esto es importante. Y pues, nomás sí aconsejo, hermanos, que vean bien el contenido del jutba, de quién, y opinen, no sean borreguitos, hermanos. Estudien y opinen, no sean borregos. O sea, a mí lo que me molesta es de que hay la gente que va al Yuma, ni siquiera opinan de las circunstancias del Yuma, ¿no? Y luego opinan los que no tienen que opinar, astaghfirullah. Digo, está bien que opinen todos, aunque bueno, ese es otro tema, ¿no? De gobernancia, de liderazgo en el Islam. O sea, aquí no es el Islam no es, esto que nos hayan dicho que el Islam no es democrático. El Islam no es democrático. ¿Ok? Este es otro tema, habría que estudiarlo a fondo, ¿no? Yo les invito a que lean de Mawardi el famoso libro Ahkam al-Sultanía. Es un libro basado en el Corán y la Sunna. O que lean muchas colecciones de hadith tienen este tema, ¿no? Del Hukamá, del Ahkam, o sea, de quién es, ¿no? O sea, lo que sí es un hecho, pues hay una institución, ese es otro tema, pero a lo que voy es, no cualquiera, o sea, Islam no es democracia, o sea, no porque digan, a ver, voten quien quiere y todos, oh, sí, no, así no es. Primero, debe de haber un grupo de hermanos conscientes con conocimiento. No, primero habría que ver, porque cuando se habla de elegir un líder, primero se debe de escoger un comité. Y luego y habría que ver quiénes son parte de ese comité. No cualquier perengano debe de ser parte de esa comunidad. Hay condiciones, ¿no? Esto es lo más importante. O sea, cuando Omar al-Khattab seleccionó una shura para que ellos seleccionaran al siguiente jalifa, ¿no? Fue una shura muy selecta de los sahabas, de los más antiguos y los de mayor conocimiento, para que ellos escogieran el siguiente jalifa, porque tenían calificaciones. O sea, no se levantó Omar en el Yuma y dijo, a ver, hermanos, todos opinen, de quién va a ser el jalifa. De eso no tenemos registro alguno, porque así no es. A ver, ¿qué opinan que él sea el jalifa? Voten sí, voten no, astaghfirullah. Eso es un asco. La democracia, de veras. La democracia, hermanos y hermanas, como nosotros hoy lo entendemos, sí corrompe nuestra fe, ¿no? Ha corrompido, este modelo secular ha corrompido en muchos aspectos de nuestro din. Tenemos que tener cuidado, ¿no? Tenemos que tener cuidado con estos aspectos, porque el Islam no es así. El Islam no es democracia. O sea, el Islam tiene cosas más bonitas que la democracia. O sea, la consulta, muchas cosas, ¿no? O sea, es mejor que la monarquía y mejor que el gobierno secular actual, porque hay un gran legislador. No legisla cualquier perengano, ¿no? O sea, democráticamente se juntan los legisladores. ¿La marihuana sí o no? Sí. Astaghfirullah, ¿no? Y al rato ahí mismo van a estar fumando mota ahí mismo los legisladores haciendo leyes, ¿no? O sea, si lo permiten, ¿por qué no se fuman un churro ahí mismo, no?
¿no? O sea, permiten el alcohol de siglos, pero pues, prohíben o sea, que anden tomando en sus labores, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué si lo permiten? ¿Cuál es no? Eso es la democracia, ¿ok? O sea, el Islam no, hay un legislador que es Allah subhanahu wa ta'ala. O sea, hermanos, Allah, esto es algo que tenemos que entender. O creemos o no creemos, ¿no? Fundamental de nuestra creencia. O sea, por eso tenemos los 6 pilares del imán, ¿no? Pero fundamental es creer en Allah y creer en su libro, ¿no? Que Él reveló una forma, un modus vivendus. O sea, no nomás, ¿no? O sea, es un modus vivendus, es una forma de vida el Islam, revelada. O sea, Mohammed sallallahu alaihi wasallam era un mensajero, no fue un filósofo, un inventor, un estadista. No, fue un mensajero de Allah subhanahu wa ta'ala. وأقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم